Gary, buenos días Luis, buenos días a todos los que nos escuchan desde la 87.9. Extrañábamos este momento, la verdad que estuvimos un poco apartados por el tema del Congreso de la Central y no pudimos emitir el programa, y hoy retomamos en esta novena temporada del Radio Parque UTC, donde hay muchos que se asombran de cómo llegamos a la novena temporada, ¿no? Exacto. Es algo, sí. La verdad que esta herramienta importante de comunicación entre los trabajadores de CUCSA y de todo el transporte y de todos los vecinos en general de la zona de allá del oeste, de Montevideo, Paja Blanca, y con un alcance a distintos puntos del país y por las redes sociales a todas partes del mundo. Bueno, acá estamos y bueno, vamos a tener primero un análisis de lo que fue el Congreso de la Central, un congreso que fue el más amplio en participación desde que la apertura democrática, es decir, el Congreso donde tuvo 1.171 delegados, en donde se debatieron documentos, se aprobó un documento por amplia mayoría, un documento en el cual tanto las dos minorías mayores, es decir, la corriente Gerardo Cuesta, la corriente Articulaciones y el Lucha, y estaban de acuerdo, y eso fue aprobado por amplia mayoría, y las diferentes comisiones aprobaron distintos tipos de documentos también con amplísima mayoría con respecto a los que presentaron otras corrientes de opinión. Fue un debate fraterno donde se delineó lo que va a ser de aquí en más todo lo que nos espera de cara a la rendición de cuentas, los consejos de salario y las perspectivas futuras de lo que es la economía del país, cómo ve el movimiento sindical, los aspectos económicos del país, qué hay que cambiar, cuál es su plataforma, es decir, cómo es hoy su industrialización, su forma de tratar la materia prima, de agregarle valor agregado, todo lo que tiene que ver con el desempleo infantil. Es decir, fue un amplio congreso donde el documento, que es un documento importante, fue aprobado, como dije, por amplia mayoría. A su vez, en esos días también se eligió la nueva dirección de la Central por elecciones. Hubieron 4 listas, la lista 1, que era la lista Gerardo Cuesta, la lista 2, que es la lista que patrocinaba el compañero Somarúa con los compañeros de AUTE, la lista 8, que son los compañeros de los ex llamado Grupo de los 8, que estaba encabezada por Fernanda Aguirre, y la lista 4198, que estaba encabezada por Milton Castellano y que representaba el espacio de articulación y en lucha, en donde con el compañero José Lo López y más compañeros que integran ese grupo, se formó una alianza para encarar las elecciones. De allí el resultado electoral dio que ninguna de las 4 listas fue mayoritaria, es decir, ninguna llegó al 50 más 1 de los votos. La lista 1 tiene 17 representantes en la mesa representativa, la lista 4198 tiene 15 representantes, la lista 8 tiene 5 representantes y la lista 2 tiene 4 representantes. Eso hace un total de 41 miembros de la mesa representativa, decir que nosotros como hemos salido electos miembros de la mesa representativa conjuntamente con el compañero Claudio Vera del SODEC, en donde ya participamos de la primera mesa representativa de presentación, donde se adjudicaron una serie de tareas, y el debate en sí va a empezar en la mesa del día 3 de julio, en donde se van a encarar cuáles van a ser los aspectos fundamentales de cómo llevar adelante este periodo de 3 años en la Central Sindical. Y bueno, hubieron muchas anécdotas, muchos detalles,
muchas cosas por contar. Muchas. Lo único decir que nosotros como UTC y como trabajadores del transporte creo que hemos salido fortalecidos de este congreso. Hemos aprendido mucho a pesar de la edad que tenemos, Luis. Todos los días aprendemos algo nuevo. Todos los días. Sabemos que a veces no podemos confiar del vecino, pero la capacidad dijo Julio Ríos, ¿no? Y bueno, eso nos llevó a que tuviéramos un debate en la interna de la UNOT, en donde claramente una alianza estratégica que se venía tejiendo desde hace muchísimos años quedó por el camino por algunas actitudes que, bueno, no son dignas tampoco de andar ventilándolas. Yo creo que nosotros hicimos lo correcto, lo dijimos en los lugares que teníamos que decirlo. Lo único que decimos es que ahora la representación en la central sindical de la UNOT está a cargo de UTC y del SODEC, representados por quien habla y por el compañero Claudio Vera. Por supuesto que cada una de las cosas que se determinen como posición de la UNOT van a ser debatidas en el seno de la UNOT y el traslado va a ser lo que allí se debata. Eso es un compromiso que hicimos con el compañero Claudio. No tenemos ningún compromiso con nadie más que con nosotros mismos y los trabajadores, o sea que por lo tanto no va a haber sorpresas a la hora de, cuando llegue el acta de la mesa representativa, ver lo que votó la UNOT, cosa que a veces nos pasaba y nos sorprendía con algunas votaciones en algún momento. Que dejamos pasar porque también no se podía vivir en guerra permanente y la denuncia de un voto que no fue discutido en una filial es una cuestión grave, pero bien, no tiene que suceder y no va a suceder más. Y sí, nosotros no solemos hacer lo que otros hacen de mandar cartita y decir somos los auténticos representantes de la nada, porque después la vida da la razón a quien actúa en forma correcta. Entonces nos llamaban la atención algún tipo de actitudes, ya las hemos corregido. Sabemos que vamos a tener una discusión fraterna con los compañeros durante todo este periodo, porque los compañeros van a presentar sus mociones, nosotros tendremos la nuestra, pero del debate, de la discusión, saldrá el consenso. Sí, claro. Nosotros ya hemos pasado por esto hace mucho tiempo. Hoy tenemos un núcleo de compañeros jóvenes que está haciendo su experiencia, que lo vivió en el Congreso, que se dio cuenta de algunas actitudes que nosotros denunciábamos, pero que a algunos les parecía que no eran así, que magnificábamos. Lo puede ver desde afuera como exagerado, como personal, que no lo es. Exacto. La delegación de la UNO fueron 18 titulares con sus 18 suplentes. UTC llevó 8 titulares y 8 suplentes. Tenemos que decir con satisfacción que los 16 compañeros nuestros estuvieron del primer día hasta el último en el Congreso acompañando, inclusive participaron titulares y suplentes en la reunión extraordinaria que se hizo de la UNOT en el medio del Palacio Legislativo para definir la cuestión electoral, para definir quién iba a la mesa representativa del PICNT por el transporte. Exacto. Y allí se definió. Sí, eso. Nosotros solemos hacer las cosas de esa manera. Es decir, nosotros cuando discutimos siempre en el acierto o en el error llevamos nuestra posición y tratamos de consensuarla con el resto de los compañeros. Teníamos un acuerdo previo, el cual no se respetó, y por lo tanto tuvimos que adoptar algunas medidas que capaz que a algunos no les gustó, pero fueron medidas que se llevaron adelante, no solo desde el punto de vista individual de los trabajadores de CUCSA, sino que se involucró a toda la UNOT porque se le ofreció al resto de los compañeros formar parte
de la dupla, Sí. y se terminó eligiendo al compañero Claudio, que es como decíamos ayer, es un compañero que está preparado, es un compañero que tiene es el presidente del sindicato del SODEC y que se viene desempeñando hace un periodo de tiempo desde el grupo 01 en representación de todos los trabajadores en los consejos de salarios, y ya hace tiempo que venimos teniendo posiciones en común y no es nuevo, y no llamó a sorpresa a nadie que el compañero Claudio fuera el suplente, en este caso, a la mesa representativa. Bien. Queremos saludar, como dice Luis, a todos los compañeros, todos aquellos que participaron de las diferentes comisiones, en la comisión de que se discutió el documento, con aportes tanto en género como en derechos humanos, con aporte en la Comisión de Finanzas, donde se aprobó el balance de la central por unanimidad, sin problema, donde la Comisión Fiscal saludó el balance, donde no hubo inconveniente, a los compañeros que participaron en todos los ámbitos de la central haciendo sus aportes. En realidad estamos muy satisfechos y creo que pudimos redondear como UTC y como UNOT una buena participación. Ahora comienza una nueva etapa también de desafío, ¿no? Sí, Una claro. nueva etapa. Se acaba de ajustar el salario. El salario se ajustó a partir del 1 de junio por un 1,042% de aumento, que es el resultante de lo que estaba acordado, que era un 2,042%, que era el aumento que correspondía a partir del 1 de junio y hasta el 30 de noviembre, de inflación proyectada, y a eso se le descontó el 0,047%, que fue la diferencia que hubo entre la inflación real, que fue 5,05%, y lo que se nos había dado como aumento de salario, que era un 5,10%. Y a su vez se descuenta la primera cuota de un 0,934%, que corresponde también a lo que se había cobrado en su momento, se había otorgado como aumento de salario de más a los trabajadores en el convenio pasado. Eso da un resultado de un 1,042, y decir que con este último ajuste tenemos la finalización del convenio salarial el 30 de noviembre, lo que hace que ya nos tengamos que poner a pensar en un nuevo convenio de salario para el sector de transporte del grupo 01, en donde debemos de discutir el alcance del convenio, cuáles van a ser las cifras del aumento, cómo van a ser las mismas, etcétera. Pero por ahora estamos esperando que hoy termina la conferencia internacional de la OIT. El día lunes ya va a estar en Montevideo el ministro de Trabajo y Seguridad Social, y probablemente en la semana o esta que viene o en la próxima se estén ya dando las pautas salariales de lo que van a ser esta ronda de negociación de salarios, una de las rondas más importantes de este periodo de gobierno. Entonces todavía no conocemos las pautas salariales, las vamos a tener ya como digo, en 10 días aproximadamente, y en 10 días aproximadamente también va a asumir las nuevas responsabilidades en la Intendencia de Montevideo. Una vez asuman las nuevas autoridades, tengamos las nuevas pautas, a renglón seguido, lo primero y inmediato que va a hacer la UTC y la UNOT, vamos a pedir una reunión con aquel que ha sido designado en el lugar en el Departamento de Movilidad y en el Departamento de Transporte de la Intendencia de Montevideo, y vamos a empezar a pelotear lo que es el convenio de salario de la próxima ronda. Esas son las cosas que tenemos pendientes. También decir que ha sido todo esto una experiencia importante. Ayer los compañeros la transmitían,
Y bueno, en primera instancia dejar por acá, Luis, para que vos aportes algo en este primer bloque, y en el segundo bloque ahora vamos a hablar también de lo que tiene que ver con la interna de la UTC. Bien. Sí, el Congreso fue, como todo Congreso, discutido, en algunos momentos con un calor grande, una tensión importante, y luego se va desarrollando como normalmente pasa en las asambleas. Se van acomodando los zapallos en el camino y se van definiendo cosas importantes. Lo principal es que hay un documento votado por más del 80% del Congreso, Sí. que es podríamos decir que va a ser el programa que en estos 3 años va a tener que llevar adelante la nueva dirección electa. Ajá. Porque eso es lo que se votó. Entonces, después hay que ponerle los puntos tácticos de cómo nos vamos a mover, pero el centro del movimiento obrero está en ese documento, que es apostar a fortalecer la democracia, que es a respetar a la justicia, que hace llamamientos importantes a que cese la persecución sindical. Bueno, todas las cosas que están sucediendo y siguen sucediendo en el Uruguay. No, el cambio de gobierno no significa que vaya a haber soluciones mágicas mañana, ni pasado ni traspasado. No. Los reclamos de los trabajadores los hacemos los trabajadores. Es nuestra tarea y es lo que tenemos que hacer, son los intereses que debemos defender. Por eso decías vos, que ahora en la introducción lo veíamos ayer, de que la delegación nuestra al PCNT, los 2 compañeros que van a estar representándonos, no van a tener presiones políticas de ningún tipo, salvo las propias de la UNO y de la UTC. Exacto. Y en el caso de Claudio, de su sindicato Gómez. Claro. Y del resto de los sindicatos filiales de la UNO. Exacto. No hay no hay un tercero en esto. Por lo tanto, creemos que vamos a avanzar en acuerdo y vamos a hacer llegar a la central la voz de los trabajadores de transporte, que es importante, porque si bien no somos el sindicato más numeroso de la central, ni mucho menos, cualquiera se da cuenta que un anuncio de movilización de transporte genera problemas. Sí. Genera problemas, genera atención pública y genera lo que nosotros siempre llamamos la vueltita de los canales preguntándole a la gente en la parada si está de acuerdo o no. Chocolate por la noticia. Tendrían que cambiar la táctica, entre otras cosas. Pero la importancia que tiene en la vida del país el transporte es fundamental. Y ahí vamos a ir después, en un segundo aspecto, después del corte, si bien vamos a hablar de cosas internas de la UTC, entre ellas el aniversario que se viene, también vamos a dar otro pantallazo de cómo vemos, cómo se está desarrollando la política que se va a implementar de transformación de transporte en el área metropolitana, que lo va a cambiar de raíz. Entonces nos vamos a tomar en el segundo bloque o el tercero, el último, algunas palabras para comentarle a los compañeros lo que ya conocemos que se está avanzando. Sí, está bueno porque con toda la vorágine esta del Congreso nos olvidamos que tuvimos un encuentro con la ministra de Transporte y el director de Transporte en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, donde participó la UNOT y donde de buenas a primeras, es decir, se nos ilustró de cuál es el proyecto que se va a llevar adelante, cómo va a ser la forma y cuál es el contenido de ese proyecto. Eso, por supuesto que lo vamos a encarar, ya lo veníamos hablando por la existencia de 3 proyectos. Hoy hay que decir que existe uno solo, que es el del Ministerio de Transporte, y bueno, pero como dice Luis, lo veremos para no hacer tan extensos los bloques, porque después, como dicen los compañeros, no les da el tiempo para escuchar todo, les gusta la pausa. Sí. Haremos una pequeña pausa y volvemos con el segundo bloque de La Voz de UTC. Bien.